Yo los escucho perfectamente. Excelente, pues un gusto tenerlo aquí en el programa, diputado. Antes de comenzar, quisiera explicarle un poquito la dinámica de este programa. Nosotros somos un podcast que sale aquí en la ciudad de Chihuahua, en todo el estado. Sí. Nosotros nos dedicamos más que nada a hacer pedagogía política de cuestiones tanto locales como nacionales. Y ahorita traemos el tema precisamente del Nortexit, de todas estas líneas narrativas que se están construyendo, ¿no? De los 4 gobernadores que están construyendo estas líneas narrativas para poder replantear el pacto fiscal, y queremos ver, pues primero que nada queremos saber sus opiniones, las cuales valoramos de sobremanera. Sabemos que usted pues es una figura, primero que nada, ¿lo podemos tutear? Sí, claro. Bueno, Gerardo, pues primero que nada, sabemos que eres una figura polémica, una figura de cierta manera hasta controversial, pero que valoramos muchísimo el parlamentarismo que has estado haciendo desde que fuiste diputado federal. Una de los debates más apasionados que me tocó presenciar fue el que te aventaste con nuestro gobernador ahorita, Javier Corral, la primera vez que estuviste ahí como diputado federal. También hemos seguido tu trayectoria con García Luna. Era una de las cosas que más nos emocionaba en diciembre pasado, a la hora que ya por fin vimos que esta persona terminó en manos de un tribunal federal en Estados Unidos. Y pues queremos saber más que nada ahorita de lo que está sucediendo en toda la República Mexicana. Sabemos que estamos en una situación de pandemia. Y pues primero que nada nos presentamos. Mi nombre es Nayo Rodríguez, estoy acompañado aquí del corresponsal Antonio Valdés Verduzco Lecú. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo están? Muy bien, todo en orden, muchas gracias. Sabemos que tiene una agenda apretada, entonces usted díganos. Primero que nada, el formato de esta entrevista queremos que sea lo más casual posible. Esto es para que la mayoría de las personas que nos sintonizan pues entiendan de los conceptos que estamos manejando, que muchas veces pueden ser tediosos, que pueden ser complicados, y por eso mismo pues queremos mantener una plática relajada, ¿no? Vaya. Pues miren, no me lo van a creer, pero yo tengo aquí un atardecer maravilloso. Estoy en Tepoztlán y estoy en un lugar privilegiado que me permite todos los días ver Tepoztlán aquí de frente, las montañas y el atardecer. Se acaba de poner el sol. No es tan bello como en las zonas desérticas, que alcanza unos tonalidades y unos procesos maravillosos, pero siempre un atardecer es algo excepcional. Y comparto regularmente el video del atardecer. Ahora no lo podré hacer, estoy aquí platicando con ustedes, pero decía Borges diría el cabeza hueca de Fox, que si volviera a vivir, si volviera a rehacer su vida, lo único que cambiaría es que vería más atardeceres. Y a mí esta pandemia me ha permitido el privilegio de estar en este mes en un lugar verdaderamente excepcional que me regala estos atardeceres que comparto con la gente. Pero entrando al tema de fondo, no soy ni polémico ni genero controversia, respondo a la polémica de la controversia, y como bien dices, mi amigo Javier Corral y yo realizamos un debate muy fuerte en los primeros días de la 61ª legislatura, 2009-2012. Construimos una relación política de entendimiento. Tenemos diferencias, él es panista, yo soy un hombre de izquierda, lo apoyé a la gubernatura, pero quiero decir con franqueza y con verdad que después de ese debate, Corral ya no quiso volver a debatir conmigo nunca más. En cuanto a García Luna, yo le dije lo que era: un delincuente, un criminal peligroso ligado al Chapo, junto con su jefe, quien entonces usurpaba la presidencia, el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Es que cuando entra una pinche llamada, por más que lo tengo en no molestar, me suspende de repente la transmisión, pero ya la rechacé. Hay un compañero ahí muy insistente que algo quiere plantearme. Cuando termine la entrevista con ustedes, ya le regresaré la llamada. Yo les decía, y en cuanto a la pandemia, pues hay una utilización política partidaria de manera miserable. No Corral, por cierto, que se ha portado muy bien, muy serio, pero varios gobernadores fascistas han usado esto para reprimir al pueblo, para atropellarlo, para arrestarlo, para ponerle multas.
por ejemplo, con la necesidad de que tienen que usar cubrebocas, la gente que no sirve para mayor cosa. Hay un video en las redes en Tlaxiaco, Oaxaca, un jovencito, como 7, 8 policías sobre él, como si fuera un delincuente peligrosísimo, lo tiran al piso, se lo madrean, lo esposan porque no lleva cubrebocas. No, una cosa una cosa brutal en Tlaquepaque, así, trabajadores humildes con las manos a la espalda, como si los fueran a esposar. Hay quienes están cobrando dinero porque entren vehículos a su municipio. No, ha sido un toque de queda. Algunos alcaldes o gobernadores, Silvano Aureoles en Michoacán le estaba imponiendo multas de 4,000 a 8,000 pesos a quien anduviera en la calle, 36 horas de arresto. La Corte lo determinó inconstitucional. Entonces, eso se contrasta con la actitud democrática y humanista del compañero presidente López Obrador, que ha convencido, que no está imponiéndole nada a la gente, que ha llamado al pueblo a apoyar las medidas, que son muy duras y de mucho esfuerzo, porque la mayor parte del pueblo vive al día, necesita trabajar, si no, no sale adelante, y a pesar de eso el apoyo a las medidas ha sido absolutamente mayoritario y ha permitido resultados pues bastante buenos. Digo, siempre hay muertes, es así. Los humanos, dentro de las cosas que tenemos, es que somos mortales. Uno no quisiera morirse, pero este es un hecho indiscutible que sucede. Y cierro mi largo comentario inicial planteándolo. Estos 4 gobernadores que van a hacer su República del Norte son unos cretinos. La verdad es que mientras gobernó el PAN y el PRI, los atropelló y abusó y robó y remató el patrimonio nacional, no abrían la boca, y ahora que hay un presidente demócrata se ponen muy gallitos, pero la verdad es que el pueblo está apoyando al compañero presidente. Y creo que aquí es donde tocamos el tema, ¿no? Porque vaya, 4 gobernadores se declaran inconformes con el pacto fiscal, y como sabemos es el convenio que permite al gobierno mexicano recaudar los impuestos que todo el país, para después repartirlos de forma equitativa entre los estados. Este pacto, para quienes no lo saben, es un arreglo voluntario entre estos estados libres y soberanos del país, en el cual se aceptan que una parte de la tributación se vaya a la federación y después se reparta a los estados, según como está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y toma factores como el de la población, que también este pacto, pues lo que hace, por como se origina en antaño, era para juntar este dinero, por así decirlo, entre todos los estados y poder defenderse de amenazas externas, para financiar a las Fuerzas Armadas en periodos de guerra, y pues era casi la razón inicial para que todos los países tuvieran un gobierno federal, ¿no? Vaya, el pacto va en el principio básico de que sean solidarios y subsidiarios los estados. Por lo tanto, gobernadores como Jaime Rodríguez en Nuevo León, el priista Miguel Riquelme en Coahuila, el panista Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y encabezados, por supuesto, del independiente Enrique Alfaro de Jalisco, empiezan a replantear el pacto fiscal. Nos parece sumamente grave que se empiece a replantear el pacto fiscal, más que nada, como lo acabas de mencionar, Gerardo, pues en una situación de pandemia, en una situación de crisis generalizada, en donde podemos ver hasta que puede haber un ventajismo político por parte de estas personas, pero al mismo tiempo, dentro de estos cuatro gobernadores, el único, porque si nos vamos a las razones económicas y técnicas, podrás concordar que no hay razón económica, ni técnica, ni financiera que pueda respaldar los intentos de estos gobernadores. Sin embargo, por viabilidad política, que aquí es donde queremos plantearlo, Enrique Alfaro tiene la viabilidad política de llevar a cabo esto, dado la mayoría que tiene en el Congreso de Jalisco. Yo lo que pregunto aquí, especialmente porque tenemos a uno de los grandes representantes de la Cámara Baja, ¿no? Del Congreso de la Unión, ¿qué es lo que está haciendo el Legislativo Federal? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el Legislativo Federal para poder contrarrestar esto, o para tomar las medidas y que esto no se va mucho más grande que solo memes y que solo intentonas de bravucones? No se va a ir a ningún lado, hombre, son unos demagogos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy seguro que la mayoría de los ingresos que tienen esos 4 estados son federales. Estoy seguro que no son viables financieramente sin la federación. Fíjate lo que estoy planteando. Estoy seguro que reciben el 80% mínimo de su presupuesto de la federación.
y que mienten cuando dicen que ellos financian otros estados y una serie de necedades. Además, somos un solo país, somos solidarios. Me recuerda la guerra ilegal de Estados Unidos con México, donde había estados que decían, pues a nosotros no nos invadieron, pues que se lleven los estados que ya nos están quitando, que nos dejen en paz, no le metamos dinero a la guerra, a nosotros no nos han tocado, nos robaron 60% del territorio y más de un gobernador viéndose el ombligo, pensando en su feudo y no pensando en la nación. Ahora todavía no había una idea de integración como tal. Acá lo que está sucediendo es lo que la derecha hace siempre que hay un gobierno popular. En Bolivia, los estados de la media luna amenazaron inclusive con independizarse de Bolivia. En Venezuela ha habido ese mismo proceso. En Argentina no se dio, que yo recuerde. En Ecuador tampoco estoy cierto, pero estas presiones y estos chantajes siempre se dan cuando la derecha pierde una elección. No saben perder, no saben reconocer la decisión del pueblo y entonces empiezan a chantajear y a presionar con estos casos, pero aún en la situación de Jalisco, pues ellos no tienen mayoría en el Congreso Federal, que es el que determina un replanteamiento del pacto federal, no lo determinan los congresos de los estados. Los congresos de los estados tienen facultades, tienen autonomía, pero tienen facultades limitadas en materia federal. Si no, imagínate, cada estado pues podría hacer lo que le diera su regalada gana, poniendo en peligro la integridad de la nación. Yo creo que están actuando más bien con demagogia, que están buscando proyectarse para el 2024. Bueno, Alfaro es un ejemplo claro de fascista. Dijo el mentiroso que con 5 días se resolvía parar Jalisco y se resolvía la pandemia, que tenía estudios científicos y paró 5 días antes de toda esta cuarentena. Y lo único que hizo fue un desastre. Y luego que las pruebas rápidas, la OMS y la ONU acaban de decir que las pruebas rápidas no sirven, pues sigue jodiendo con eso. Lo de los cubrebocas, los abusos, su posición de usar la policía para que la gente esté a fuerza en su casa. Pues es un fascista, hombre, es un demagogo, es un tipo que está tratando de usar partidariamente el tema y que con esto, pues todavía pues hay quien se hace bolas, pero no es la mayoría de la población. El de Tamaulipas está inclusive vinculado al narco, cabeza de huevo, no tiene vergüenza. El de Coahuila es un empleado de los Moreira que saquearon y endeudaron al Estado. Y el Brinco, pues es un tipo francamente deleznable, sin principios, sin palabras, sin moral, un fantoche en toda la palabra. El tipo le valió madre y se fue de candidato a la presidencia, después tan tranquilo regresó a la gubernatura de Nuevo León. Ha sido un desastre y una verdadera decepción para el pueblo de Nuevo León, y encima están con sus, pues con sus fantochadas, con su irresponsable manejo, con su demagogia. Reitero, si alguien de esos estados se las cree, pues que no los conoce, que los compre. Son autoritarios, son represores, son abusivos, han aumentado impuestos a su población, han sido corruptos, son indefendibles, la verdad. No hay ni punto de comparación en cualquiera de ellos, o en bolas, si los que echar una licuadora y sacas un Frankenstein de los 4, no hay punto de comparación entre ellos y el compañero presidente. Pues yo estuve leyendo un poco sobre cómo fueron sus primeros movimientos en la política pública, porque siento que pues eso siempre da que hablar con los políticos actuales y con cualquier persona a la que le pregunto sobre su carrera. Yo vi que en el 95 aquí en México hubo una crisis que aumentó las deudas de las personas por, no sé, 300%, 1000%, de repente tu deuda ya era 10 veces más. Y ahí fue cuando usted hizo un movimiento para defender a los deudores que se enfrentaban a deudas pues irracionales. ¿Usted cree que ahorita en el 2020, para cómo se pueden poner los créditos que pueden crecer, la moneda puede bajar, cree que es un ambiente para que surja algún movimiento ciudadano político poderoso, defensivo? Bueno, en 94 se dio el quiebre económico que generó la cartera vencida y que las deudas se hicieran impagables, y generó el gran movimiento que se conoció como el Barzón,
y que eran muchos movimientos sociales de defensa de deudores de la banca. Yo tenía una organización modesta, más urbana, que sobre todo tenía créditos de tarjeta de crédito y créditos hipotecarios. Y fue muy importante, muy importante. Y en vez de que rescataran a la gente, el PRI y el PAN votaron el POAPROA que rescató a los bancos. Una deuda original de por ahí de 531 mil millones de pesos, se le ha pagado a la banca extranjera más de 1 millón de millones de pesos, más de 1 billón de pesos, y se deben como 900 mil millones de pesos. Entonces, ha sido un atraco. Por cierto, este año solo de intereses de la deuda externa se pagan 900 mil millones de pesos. Si en vez de algunas medidas de austeridad que plantea el compañero presidente lográramos una renegociación de que nos condonaran la mitad de los intereses de este año, liberaríamos 450 mil millones de pesos para apoyar a pequeños, hasta medianos empresarios, a trabajadores, al pueblo en general, y además de fortalecer el sector salud. Pero voy a la pregunta puntual. Yo francamente no sé si la situación actual, fíjate, no lo había reflexionado esa parte, pudiera generar una quiebra generalizada y cartera vencida y una serie de cosas. Los bancos, a diferencia del 94, han planteado 3 meses de no cobrar ni capital ni intereses, de permitirle a la gente que eso no le genere mayor presión. Han hecho un acuerdo con Hacienda para justo seguramente tratar de evitar una situación de este tipo, y no tengo la menor duda que si surgiera algún movimiento legítimo, pues nuestro gobierno sería sensible, porque pues, nuestro gobierno está para servir al pueblo, ¿no? Nosotros, como lo dijo el compañero presidente el día de ayer, no va a reprimir, no está en contra de la población, es sensible del grave esfuerzo que implica para la gente esto de que se ha llamado Susana Distancia, que en realidad es un arraigo domiciliario, y además sabe que pues, el impacto económico es brutal. El compañero presidente resistió lo más que pudo a que se tomara esta medida. Hay que recordar que desde marzo, desde febrero ya estaban chingando, paren todo, hay que irse a la casa, no puede ser, son unos irresponsables, va a haber una mortandad del demonio. No fue así. Y ahora que se hizo la medida con convencimiento, ahora están jodiendo que qué grave, pues si se los dijimos que iba a ser muy duro. Y no ha sido forzado, no ha sido obligatorio para la ciudadanía, sino con convencimiento, insisto. Entonces yo creo que se van a presentar muchos problemas. No sé si se vaya a presentar alguno con el sector bancario, pero creo que a diferencia del 94, esta vez el pueblo sí tendrá un gobierno que no estaría pensando en apoyar a los poderosos, sino sobre todo al pueblo, y en llegar a niveles de entendimiento para que todo esto no se convierta en presiones adicionales sobre la economía del país y sobre el pueblo. Gerardo, fíjate que también nos llegan preguntas, y nos hicieron puntualmente que te hiciéramos una pregunta por parte de los productores agrícolas de la zona sur de Chihuahua respecto al manejo que se está dando por parte del gobierno federal respecto al agua que tiene la presa La Boquilla, y sobre los litros de agua que se quieren pagar con el convenio a los estados vecinos de Tamaulipas y Nuevo León. Esto es un tema muy escabroso porque, como sabemos, se tiene que cumplir con cierta cuota de agua por el convenio de aguas que se tiene con Estados Unidos. Sin embargo, también aquí hay un manejo político que hemos visto, por ejemplo, aquí en lo local, por parte del PAN, por parte del PRI, en donde utilizan este tipo de temas para ahora sí salir a defender el agua. Siento que en administraciones pasadas en la vida los habíamos visto tan interesados con el tema de los mantos freáticos, con el tema del agua. Por el otro lado, también tenemos al gobierno federal, que no sé si por inoperancia o simplemente porque no lo tiene bien mapeado, resulta ser que no saca, que tiende a ser bastante, diré, opaco respecto a los términos del convenio y respecto a las acciones que están haciendo. Y de repente esto aglutina un movimiento social de descontento por parte de toda esta zona de agricultores pequeños, pero ¿por qué no también mencionarlo de grandes agroproductores que se ven muy beneficiados con el uso indiscriminado del agua? ¿Cuáles son tus posturas? Sí, yo creo que hay, como bien lo comentas, lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado en la presión que tuvo la Cámara sobre el presupuesto, de organizaciones campesinas que legítimamente o no, pues presionan buscando parte del presupuesto.
quieren apoyos, quieren, ahora dicen que en los gobiernos anteriores no les daban nada, hombre, les daban a los grandes y a uno que otro de su partido. Y como también bien lo comentas, ahora con el agua, ahora se manifiestan críticos de convenios, de acuerdos que hicieron gobiernos anteriores, que ellos se quedaron calladitos, que los convalidaron, que cada año los cumplieron escrupulosamente, y ahora sí se ponen pues, muy firmes con nuestro gobierno porque saben que no va a reprimir, porque saben que no corre ningún riesgo, porque saben que se respetará de manera absoluta su derecho a manifestarse. Yo francamente no quiero descalificar tampoco la lucha, no conozco los detalles, no conozco el convenio, me han comentado el tema, yo no he tenido oportunidad de meterme a estudiar bien la situación. Lo que sí estoy claro es que con agua, en los gobiernos anteriores, lo que era un simple repartidor de concesiones a particulares para que hicieran negocio con el agua, que favoreció a los grupos más poderosos. Estuvo hace poco, antes de que estallara todo este problema de salud público de México y del mundo, un grupo de ciudadanos que han presentado una iniciativa muy buena sobre el manejo del agua responsable, consciente, tienen perfectamente ubicado dónde se dieron concesiones, a quiénes son los beneficiarios. Yo creo que deberíamos hacer una revisión de fondo para que fuera no solo esta región de Chihuahua, sino toda la situación del manejo de agua, y llegáramos a un acuerdo no solo con Estados Unidos, sino con nosotros, prioritariamente con nosotros, porque hay gente que dice, no, ¿por qué se van a llevar el agua de aquí para allá? Pues si somos del mismo país, o sea, y si es para la gente, y si es para beneficio, claro. No se trata de hacer un vergel donde es un desierto y de hacer un desierto donde es un vergel, no se trata de eso. No se trata de atropellar el derecho de nadie, pero el agua le pertenece al pueblo, todo, a la nación, como toda la riqueza del subsuelo, y me parece que lo que deberíamos parar es el que se haga negocio con el uso del agua. Es un bien, es un derecho humano, es una reforma constitucional que Jaime Cárdenas y yo logramos que se aprobara en 2009, y me parece que hay que dar un segundo paso para fortalecer, romper el negocio, romper los procesos de privatización y generar un trabajo de cuidado del agua y del mejor uso posible de la misma. Yo creo que por ahí deberíamos entrarle, y no quiero, insisto, meterme más en el tema puntual porque no lo conozco y sería ligero plantear cualquier opinión adicional sin haber estudiado el tema. Y vaya, al final de cuentas creemos que también es un tema que va ligado junto con el primero, ¿no? Del Nortexit, de replantear el pacto fiscal, que vemos que muchas veces las élites político-económicas y más de aquí del norte toman ciertas posturas de regionalistas que rayan en el egoísmo, ¿no? Vaya, que no son solidarias con los demás estados y con los demás pueblos, que al final de cuentas también dentro de todos estos movimientos, como bien lo mencionabas ahorita, está el legítimo derecho a la protesta, a la defensa del territorio, a la defensa del agua. En fin, ¿cómo ves, no solamente con estos gobernadores, sino con esta élite política, económica? Tenemos los casos como el de Salinas Pliego, ¿no? Que manda a un llamado general a desobedecer a una de las autoridades sanitarias más importantes del momento, el doctor López-Gatell. ¿Cómo ves esta élite política, económica, más que nada del norte, que se esté comportando a la altura, o si se está comportando siquiera frente a la pandemia? Fíjate, justo, qué bueno que lo tocas, porque iba yo a hablar de la pandemia. Te iba a decir, quien no entienda a estas alturas que no hay salvación individual, que como seres humanos o construimos una solución colectiva o nos chupa la bruja. Pues la pandemia nos lo está demostrando. ¿De qué les sirven los miles de millones de dólares ahorita metidos en su casa a los oligarcas del país si les cae el pinche coronavirus? Se los chupa la bruja igual que a cualquiera, ¿eh? El dueño de Santander en Portugal, su hija dice, somos multimillonarios. Y mi padre murió solo, sin vernos, desesperado, queriendo meter un poco de aire a sus pulmones. O sea, tus miles de millones no te compran un segundo más de vida en esta tierra, no te compran un segundo de aire, no te compran nada. Ya andas madreando el medio ambiente, contaminando la tierra, contaminando el agua,
super explotando a la gente, concentrando la riqueza, avasallando. Si tú tienes destrozados los sistemas de salud, no sirven los sistemas privados, ¿eh? El sanatorio español está saturado. Por más lana que tengas, si tú vas ahorita, no te reciben porque es chiquito, porque no está pensado para resolver problemas de salud, sino para dar atención a una élite que si de repente toda la élite necesita el servicio, se lo chupó la bruja, tienen que ir al servicio público. No debemos hacer negocio con el sector salud, no debemos hacer negocio con la educación, no puede ser que los bosques le pertenezcan a una persona, que los ríos, que el agua, que las lagunas le pertenezcan a una persona. Es absurdo, las montañas, o sea, es ridículo. Es de todas y de todos. Y tenemos que construir otra forma. Yo estoy convencido que después de esta crisis debemos salir más conscientes, más solidarios, más generosos, con mayor altura de miras, que por lo menos hayan leído un pinche libro en estos 2 meses que va a haber de arraigo domiciliario. Hay quienes no leen ni las etiquetas de lo que se comen. O sea, está cabrón, ¿no? Yo no creo que pueda haber hombres y mujeres libres sin la lectura. Yo creo que se tiene que hacer un desarrollo de ese tipo. Y fíjate que en el caso de Salinas Pliego, yo comparto no el llamado a desobedecer a López-Gatell, sino su visión. A ver qué quiero decir con esto. Me hicieron llegar un documento que decía, ambos tienen razón. Quienes están preocupados, a mí me parecía, como a Salinas Pliego, excesivas las medidas, porque el número de muertes que hay en México y en el mundo no justifica, no porque seas insensible, no porque no te importe, hay dolor y sufrimiento detrás, pero todos nos vamos a morir. Pero pues, hay familias, no debe, o sea, en lo posible deberías evitar esas muertes. Bueno, pero el número que hay parecería excesiva a las medidas de parar todo el país y parar países enteros en el mundo. Sin embargo, quienes están conduciendo este proceso lograron ganar la posición, el convencimiento al propio compañero presidente de que si no se tomaba esta medida, se iban a colapsar los sistemas de salud públicos. Iba a haber, pues, eso quiere la derecha, montañas de cadáveres, saturados los hospitales, vean, irresponsables, no supieron manejar, y al final se aceptó caminar la experiencia de otros países del mundo, de parar todo. Y Salinas Pliego dice, pero eso va a ser un daño brutal a la economía. Y cuando habla de la economía no está hablando de su negocio, está hablando de ti, de mí, de todo el mundo que vivimos de trabajar. Y que parar, pues hay para quien se lo chupa la bruja si no sale a trabajar. Hay quien vive al día y una medida de este tipo pues es cabroncísima. Hay gente que me habla todos los días desesperada diciendo, oye, pues ¿cómo nos pueden ayudar? Está cabrón, no tenemos ni para comer hoy. Pues sí, está terrible, es una tensión muy grande. Entonces, ambas posiciones tienen razón, no el llamado a desobedecer a López-Gatell, sino el daño que está generando. Como decía el propio Trump, no será peor el remedio que la enfermedad, está haciendo un destrozo bárbaro de la economía de México y del mundo, eso es indiscutible. Entonces, me parece, pero ya estamos en este camino, me parece que hay que apoyar a nuestro gobierno, que López-Gatell ha sido impecable, yo algún par de críticas le tendré si acaso, las hice públicas, pero en general me parece un funcionario serio, honesto, consecuente, responsable, que ha hecho una buena conducción. Compañero presidente hizo bien en dejar en manos de los técnicos la determinación, y hay polémica sobre estos temas, pues la va a seguir habiendo, hombre, eso tampoco debería espantarnos, aunque sí Alatorre entró a un punto delicado cuando planteó, pues no lo obedezcan, porque estaba planteando la posibilidad de descarrilar una estrategia que no ha sido fácil construir y que podía tener una repercusión seria, porque si se equivoca uno cuando dice no pasa nada, hay que volver a la actividad normal y empieza a haber una mortandad de la rechingada, pues ¿quién se hace responsable de eso? Entonces, hoy nuestro gobierno, López-Gatell, se han hecho responsables de la decisión y el camino que se tomó, y me parece que las cuentas que nos están entregando pues son las correctas. Muchas gracias, Gerardo. Yendo un poco más, un pasito más profundo, lo que pueden llegar a pensar los diferentes poderes que hacen al gobierno. ¿Qué cree que qué está haciendo más bien en estos momentos el Poder Legislativo? Cambió tanto su manera de trabajar y relacionarse.
que pues ahora las reuniones que tienen todos son privadas, en el área de trabajo, en horas cerradas, en sesiones cerradas. Y pues, ¿cómo cómo ha cambiado la dinámica de las sesiones con las decisiones que puede llegar a tomar el Poder Legislativo? Bueno, yo creo que, mira, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara, sus sesiones no son públicas. Íbamos ahí a la oficina, ahí discutíamos, se levanta un acta que es pública, pero las sesiones como tal no son públicas. Entonces, el que hoy se hagan virtuales, a mí yo estaba medio molesto con eso, porque no estuve muy de acuerdo de que paráramos de sesionar desde el 19 de marzo, pero no hay un cambio, porque está el acta de las sesiones virtuales y se están tomando los acuerdos que se tienen que tomar. Ahora, si hay un problema en el caso de la Cámara de Diputados, porque ni siquiera un pinche exhorto podemos aprobar, eso lo tiene que aprobar el Pleno. Entonces, mientras no haya sesión del Pleno, y somos 500 diputados, y si tú consideras, van a decir, es que no puede haber reuniones de más de 20, no, sí, pero nosotros es una tarea esencial. Requieres 251 de quórum, y hay dentro de ellos, yo incluido, que acabo de cumplir 60, hay gente más de 60, hay gente con diabetes, con hipertensión, esto es que son grupos vulnerables y que están exentos de acudir a la sesión, entonces no está fácil hacer el quórum. Yo proponía que esta semana fuéramos a sesionar y eso no se acordó, se planteó que hasta el 5 de mayo, vamos a ver si no hay más presión para entonces. En el caso del Ejecutivo, pues lo que más se ha perdido son los recorridos del compañero presidente, que no para, y lo estaban criticando chingue de que no paraba, y al final pues ya no está saliendo y está mandando sus mensajes. El fin de semana mandó 2, manda mensajes cada que lo considera conveniente, y está metido, es un hombre trabajador, pero trabajador, y debe estar obsesionado con ir encontrando las soluciones a pues, el gran reto que va a implicar el tema de salir de toda esta crisis económica y de la pandemia, que ya quedó claro además que el 31 de mayo se acabaría el periodo de encierro generalizado y se empezaría a reintegrar la gente a sus actividades de manera gradual. Pues esto es más o menos como están las cosas. Yo me les doy a la fuga. Si no tienen inconveniente, yo creo que platicamos. Nada más. A ver, dime. Gerardo, y esta era obligada para la mayoría de nuestros radioescuchas. Nosotros recibimos preguntas de todos y es una duda que yo traigo en lo personal desde el año pasado, yo creo. Venga. En una de las notas de Twitter y ciberinteligencia. Se publicaban muchas cuentas que un álbum del rapero Kanye West estuvo retrasado meses y semestres porque usted no lo permitía. Esa es la información que se manejaba y eso fue yo creo con lo que nos fuimos todos a la cama. No, pero era una tontería, hombre. Yo cómo voy a... No, más bien estaban chingando ahí. Yo inclusive ni siquiera quién es y libera no sé quién, decían, estaban chinga y joder. Libera a Yandy, ¿no? A Yandy, ¿no? Pues era una mamada eso, hombre. Era una... ¿Cómo? Usted no tiene relación con Kanye West. Pero ¿cómo voy a tener relación con eso? Ni siquiera sé de qué se trata. O sea, pero además, si yo tuviera poder para hacer cosas fuertes, pues lo que haría serían cosas en beneficio de nuestro pueblo, no me metería yo en trivialidades. Sí. O sea, lo canceló todo y terminó haciendo un disco cristiano. Qué bueno que no tuvo nada que ver en eso. No nos gustó a la mayoría de los fans. Sí, no, yo ni lo conozco, cabrón, a mí me gusta el rock. Entonces, me gustan más grupos de otro tipo. Acabo de ir el año pasado, dije que no me iba a morir sin ver a Eric Clapton en vivo. Es más la música blues y rock que me gusta. Ni lo conozco, yo más bien pensé que estaban de mamones, jodiendo. Claro, mamones siempre. No sé, exacto, de mamones siempre, pero no, nada que ver yo con esa chingadera, ¿no? Ni entendía de qué me estaban hablando. Qué alivio para todos los lados. En fin, Gerardo, un gustazo que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un gran abrazo. Órale, abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a algo de aquí. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó.
A todas las personas que nos sintonizan, les recordamos que le den like a la página. Salimos cada 2 semanas, los lunes a las 8. Escuchen los episodios pasados. Acuérdense que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y para quienes quieran darnos varo, porque este pedo también va a requerir varo, y que nos quieran pichar una caguama, por favor háganlo. Jamás. Pronto le vamos a decir a todos ustedes de qué manera pueden compartirnos solidariamente una caguama, y vamos a darle los canales especiales.